Hola, ¿cómo estamos, queridos amigos, amantes a la cultura? Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy es el miércoles 6 de agosto del año 2025 y una vez más agradeciéndoles a cada uno de ustedes porque veo que todas las semanas están ustedes viendo los videos que publicamos semanalmente con temas educativos y con temas culturales. Temas que son escogidos porque suelen venir preguntas en los exámenes de admisión y que por lo tanto nuestra participación siempre colaborando con nuestra juventud estudiantil, pero también con ustedes, queridos padres de familia. No se olviden que los hogares constituyen la primera institución educativa, allí en donde ustedes se convierten en los maestros para reforzar el aprendizaje de nuestros estudiantes, mientras que las escuelas constituyen la segunda institución educativa, en donde allí sí los maestros, los pedagogos, son los responsables de resolver las tareas, de resolver los programas curriculares. Por lo tanto, si el estudiante está bien preparado, probablemente dé un buen examen de admisión para lograr su ingreso a la universidad y abrace una carrera profesional que también es de nuestro agrado y nuestro deseo. Lógicamente, si están viendo los videos desde su inicio hasta el final, aunque entiendo perfectamente que todos los temas que tratamos de repente no está todo el contenido, pero por lo menos les alcanzamos los títulos generales para que tú, joven estudiante, puedas echarle una miradita. Como por ejemplo, durante todo este mes de julio, hemos venido compartiendo diferentes episodios de la participación de don José de San Martín, que vino al Perú a iniciar el proceso de nuestra vida independiente. Y si tú lo has visto desde el inicio y no solamente lo has aprendido y has visto el título general, probablemente que estás preparándote concienzudamente. Por lo tanto, entonces, joven estudiante, eso ya depende de usted. De mi parte, estoy poniendo todo lo posible, todo el esmero, con la finalidad también de colaborar con ustedes. El día de hoy, 6 de agosto de 1825, estamos celebrando nada menos los 201 años de la batalla de Junín, de aquel 6 de agosto de 1824. ¿Sabías tú esto? Pues bien, entonces, si es que no lo sabías, por lo menos el día de hoy te vamos a tratar de recordar. Pero antes de ver este tema, vamos a ver una parte muy apretadita de lo que ha sido la participación de don José de San Martín en el proceso de nuestra vida independiente. Y comenzamos de la siguiente manera. Atención, joven estudiante, aquí, pon pausa al video. Ten una hoja, un lapicero para que vayas apuntando las partes de mayor importancia, sobre todo las fechas, los episodios, para que cuando vayas a dar tu examen no te olvides. Entonces, comenzamos de la siguiente manera. En el Congreso de Tucumán realizado en Argentina aquel 9 de julio de 1816, los argentinos lograron proclamarse independientemente del dominio español. A partir de esa fecha, don José de San Martín, líder de la corriente libertadora del sur, organiza mejor su ejército y se dirige a Chile también para apoyar a que Chile lograra su independencia. Pero antes de ingresar a Chile, don José de San Martín encuentra al ejército realista y van a entablar la batalla de Chacabuco aquel 12 de febrero de 1817. Con este triunfo, don José de San Martín logra ingresar a Chile y proclama su independencia política de Chile aquel 12 de febrero de 1818. Y así Chile también queda fuera del dominio español. Luego entablan San Martín con el ejército realista en la batalla de Maipú, aquel 5 de abril de 1818. Con este triunfo se consolida mejor la independencia política de Chile.
Muy bien, Argentina y Chile ya están independizados, pero San Martín entiende que la independencia de Chile y Argentina no están seguras, mientras que en el Perú se encuentre el contingente militar español. Por lo tanto, San Martín decide venir al Perú en forma voluntaria para buscar la independencia del Perú y de esa manera asegurar las independencias de Argentina y Chile. Por lo tanto, San Martín, ahora su ejército está conformado por soldados argentinos y por soldados chilenos y parten del puerto del Paraíso, de Valparaíso, Chile, aquel 20 de agosto de 1820, iniciándose de esa manera la expedición libertadora del sur, liderado por don José de San Martín, con destino al Perú a buscar la independencia política. Y llegan a la bahía de Paracas aquel 8 de septiembre de 1820. Y don José de San Martín vendrá independizando a los pueblos de Pisco, Cañete, Chincha, Lunahuanal, y llegará a Chilca el mismo día, 8 de septiembre de 1820. Estando en Chilca, San Martín buscará las estrategias para ingresar a la ciudad de Lima, pero no lo puede hacer porque Lima está bien resguardada. Entonces, una de las estrategias que consigue es llevar a cabo la conferencia de Miraflores, que se realiza en el distrito actual de Miraflores aquel 25 de septiembre de 1820. ¿Cuál era la finalidad? Buscar una paz, buscar una tranquilidad y entrevistarse con el virrey de ese entonces, don Joaquín de la Pezuela, a fin de no seguir enfrentándose y más bien que se busque la independencia política del Perú. Pero en esta conferencia de Miraflores no participan directamente ni don José de San Martín ni el virrey don Joaquín de la Pezuela. Lo hacen sus representantes. Por don José de San Martín lo hizo don Tomás Guido y don Juan García del Río. Y por parte del virrey de don Joaquín de la Pezuela lo hizo don Dionisio Capas y don José Villar de la Fuente. Los resultados de esta conferencia de Miraflores no dio ningún resultado porque no hubo acuerdo entre ambos representantes. San Martín, ante esta situación, decide dirigirse un poquito más al norte de Lima y llega nada menos a Huaura aquel 10 de noviembre de 1820. Allí formará su cuartel general y allí en Huaura precisamente va a dar el anuncio, el primer grito de independencia política del Perú, que se fue aquel 27 de noviembre de 1820. No se olviden con estas informaciones, jóvenes estudiantes. Estando en Huaura y habiendo dado el primer grito de independencia política del Perú, de aquel 27 de noviembre de 1820, estará buscando los momentos propicios como ingresar a la ciudad de Lima. Pero antes de esto, también se lleva a cabo lo que se llama la Conferencia de Punchauca, aquel 2 de junio de 1821, en la ex hacienda de Punchauca, que está nada menos ubicado entre la carretera de Lima hacia Canta. En plena pista está actualmente esta casona donde fue la conferencia de Punchauca. Ahora sí, entre los dos representantes personalmente, don José de San Martín y el virrey don José de la Serna. ¿Cuál era el propósito de don José de San Martín en esta conferencia? Hacerle saber al virrey de don José de la Serna que de una vez declare la independencia política del Perú. Pero el virrey don José de la Serna respondió que no tenía, digamos, las instrucciones por parte de las autoridades de España y que por lo tanto no podía aceptar la propuesta de don José de San Martín para que se proclamara la independencia política del Perú, de Argentina, así como también de Chile. Por lo tanto,
Ambos personajes, el virrey don José de la Serna se regresa a Lima y don José de San Martín se regresa a Huaura. Estando en Huaura, don José de San Martín busca los momentos propicios para ingresar a Lima y se entera posteriormente que el virrey don José de la Serna se ha retirado de la ciudad de Lima con dirección a la Sierra Central para que desde allí pudiera enfrentar ahora al ejército independentista liderado por don José de San Martín. Es en esas circunstancias que don José de San Martín ingresa a la ciudad de Lima aquel 12 de julio de 1821. 3 días después, 15 de julio de 1821, se está redactando el acta de la independencia política del Perú. Y aquel 28 de julio de 1821, en una ceremonia especial en la Plaza de Armas de la ciudad de Lima, con la presencia de autoridades políticas, autoridades eclesiásticas, la élite criolla de Lima y el pueblo en su conjunto, don José de San Martín está proclamando la independencia política del Perú, aquel 28 de julio de 1821, iniciándose de esa manera lo que es el proceso de nuestra vida independiente. Proceso, ¿por qué? Porque aún todavía los españoles están acantonados en la Sierra Central y en la Sierra Sur de nuestro país y era necesario continuar enfrentando a fin de conseguir la independencia definitiva del Perú. El 3 de agosto de 1821, don José de San Martín fue proclamado como presidente del Perú. Atención aquí, joven estudiante, como primer presidente del Perú, pero con el título de protector. Con ese cargo de protector llevó a cabo una serie de actividades, una serie de acciones en el Perú, pero fundamentalmente el de continuar enfrentando al ejército realista que aún se encontraba, reiteramos, en la Sierra Central y en la Sierra Sur del Perú. Fue entonces don José de San Martín que tendrá esa responsabilidad de seguir enfrentando a los españoles. Pero como entiende don José de San Martín que aún el ejército realista está bien preparado y cuantitativamente superior al ejército de don José de San Martín, lo que hace San Martín decide dirigirse a Guayaquil para llevar a cabo una entrevista con don Simón Bolívar, que también está independizando los pueblos del norte de la Gran Colombia, y esta entrevista de Guayaquil fue los días 26 y 27 de julio de 1822. Y la propuesta de don José de San Martín eran 3. Atención aquí. 1. Para ver la situación de Guayaquil. Sabrán ustedes que Guayaquil era nuestro territorio del Perú, pero que por decisión propia, basándose a la ley internacional del uti possidetis, el Guayaquil decidió pertenecer a la Gran Colombia. Por lo tanto, la respuesta de Simón Bolívar era de que ese asunto ya está definido. Es Guayaquil que por decisión del uti possidetis pertenece ahora a la Gran Colombia. 2. Para pedirle ayuda militar a fin de que San Martín pudiera continuar las guerras de independencia. La respuesta de Simón Bolívar no le podía ayudar porque también tenía que enfrentar al ejército realista por el norte. 3. Para ver sobre el tipo de gobierno que propuso San Martín, un gobierno de una monarquía constitucional representado por un príncipe europeo, un gobierno para el Perú. La respuesta de Simón Bolívar: es una ofensa para Perú y para Sudamérica tener un gobierno de una monarquía constitucional representado por un príncipe. Por lo tanto,
Los 3 pedidos que hizo don José de San Martín a Simón Bolívar, ninguno fue aceptado. San Martín se regresa al Perú, no es para menos, preocupado, desmoralizado, y al llegar a Lima encuentra que tiene bastante oposición por parte de los liberales, que no están casi de acuerdo con la política, sobre todo de la posición que tiene San Martín de un gobierno, de una monarquía constitucional, y que por lo tanto lo que hace don José de San Martín es convocar a la instalación del primer Congreso Constituyente en el Perú. Atención aquí. San Martín convoca la instalación del primer Congreso Constituyente aquel 20 de septiembre de 1822. Allí él hace anuncio de que renuncia al cargo como protector, diciendo de que el Perú ya es un país libre, independiente, y que no es necesario y no es justo que sea siempre gobernado, presidido por un extranjero, y que por lo tanto él renuncia al cargo de protector. Por más que favor le pidieron el Congreso, él se retiró del Congreso y se dirigió a Argentina. A partir de esa fecha, a partir del 20 de septiembre de 1822, los destinos del Perú, frente al problema que teníamos con España, el Congreso fue el responsable de llevar a cabo. ¿De qué manera? Ahora tenemos que seguir enfrentando al ejército realista. Lo que hace el Congreso es reunirse y nombrar inmediatamente como presidente del Congreso nada menos que a don Javier de Luna Pizarro, y como secretario del Congreso a don Faustino Sánchez Carrión, conocido como el Solitario de Sayán, y como colaborador a nada menos que a don Francisco Javier Mariátegui. Así quedó entonces instalado el Congreso. Teniendo ahora la Junta Directiva, ahora que dirige los destinos del Congreso, el Congreso lo que hizo es nombrar ahora a la primera Junta Gubernativa para llevar a cabo la primera campaña a puertos intermedios. Y esta primera Junta Gubernativa estuvo presidido por don José de la Mar, colaboradores don Felipe Antonio de Alvarado y también don Manuel Salazar Baquijano. Esta primera junta gubernativa llevó a cabo entonces la primera campaña a puertos intermedios y enfrentaron en la batalla de Torata aquel 19 de enero de 1823, y luego en la batalla de Moquegua de aquel 21 de enero de 1823, que también fue un fracaso ambas batallas. Como la primera campaña a puertos intermedios dirigido por la primera Junta Gubernativa fue un fracaso, el Congreso destituyó a don José de la Mar, o mejor dicho, a la primera Junta Gubernativa, y en su reemplazo nombró al primer presidente constitucional del Perú. Atención aquí, jóvenes estudiantes, el Congreso nombró al primer presidente constitucional del Perú, presidido por don Ribagüero. Y Ribagüero será ahora el presidente que llevará a cabo la segunda campaña a puertos intermedios, y él va a enfrentar en la batalla de Cepita a los realistas aquel 5 de agosto de 1823, que también fue un fracaso. Y como fue un fracaso, Ribagüero fue destituido por el Congreso y en su reemplazo nombraron a don Torre Tagle como nuevo presidente del Perú. En ese momento resulta ahora que Ribagüero no acepta la destitución del Congreso, y teníamos ahora dos presidentes al momento. Ribagüero, que se dirige a Trujillo y desde ahí va a dirigir los destinos del Perú, y que ha sido destituido, mientras que Torre Tagle desde Lima será el presidente elegido democráticamente por el Congreso, presidente constitucional.
Por lo tanto, entonces teníamos en ese instante dos presidentes. Ante esta situación de caos político y viendo sobre todo la presencia de España, que aún todavía peligraba que puedan retomar los españoles a la ciudad de Lima, lo que hizo el Congreso fue invitar a don Simón Bolívar, el libertador de los pueblos del norte, para que viniera al Perú a continuar con el proceso de la vida independiente. Y don Simón Bolívar acepta y llega al Perú aquel 1 de septiembre de 1823 y fue nombrado de inmediato como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, así como también para llevar a cabo las guerras de independencia y conseguir definitivamente lo que sea la independencia política del Perú. Y es ahora, con la presencia de don Simón Bolívar en el Perú, es el encargado de llevar a cabo nada menos en la primera batalla de Junín. Pero antes de iniciarse la batalla de Junín, lo que hace Simón Bolívar es internarse a la Sierra Central para conocer un poquito estratégicamente la parte geográfica de nuestro territorio de la Sierra Central. Y es así entonces don Simón Bolívar la que llevará a cabo la primera batalla, la batalla de Junín, de aquel 6 de agosto de 1824, enfrentando nada menos que a los españoles en esta batalla que se produjo nada menos en el lago de Junín, que está a una altura de 4.100 metros sobre el nivel del mar, totalmente una geografía accidentada, un poco, digamos, favorables para nuestro ejército independentista, aunque para los españoles le era un poco difícil porque para cargar todo el equipamiento que tenían que llevar ambos ejércitos era un poco problemático, pero gracias iniciada esta batalla de Junín, aparentemente estábamos perdiendo, pero horas más tarde salió a relucir nada menos que la participación de los húsares de Junín, que es el grupo de caballería al mando de los militares Isidoro Suárez y Andrés Errázuriz. Fueron las que prácticamente dieron el vuelco tremendo para que la batalla de Junín de aquel 6 de agosto de 1824 resultara siendo un triunfo para el Perú, con el cual prácticamente fue un gran resultado, y de esa manera que íbamos consiguiendo entonces mejores opciones, mejores oportunidades, porque hicieron retroceder al ejército realista hacia el sur, para que más tarde se produjera lo que era la batalla de Ayacucho, que también resultó un triunfo, y con ambas batallas de Junín y de Ayacucho, que fueron triunfos, los españoles se vieron en la obligación de firmar aquel documento llamado la Capitulación de Ayacucho, de aquel 12 de diciembre de 1824, lo que significó la proclamación definitiva de nuestra independencia política del Perú, para pasar a vivir ahora lo que se llama plenamente la vida republicana. Pero antes de terminar, hay que también hacerle recordar que con don José de San Martín se inició la primera deuda interna y externa, mientras que con don Simón Bolívar se inició la segunda deuda interna y la segunda deuda externa. Nunca habíamos tenido deudas. Se inicia con San Martín y también con don Simón Bolívar. Esto es el tema que hemos querido compartir el día de hoy con ustedes, nada menos que recordando el día de hoy que estamos celebrando los 201 años de aniversario de la batalla de Junín, de aquel 6 de agosto de 1824. Muy buenos días, queridos amigos amantes a la cultura.